puntos clave de la reanimación neonatal. Bueno, aquí lo que vamos a ver va a ser el algoritmo que vamos a tener que seguir al momento de estar reanimando o estar recibiendo a un bebé. Entonces, antes de que nazca el bebé, antes de que se produzca el nacimiento, tenemos que realizar o averiguar 4 preguntas antes del nacimiento. Estas 4 preguntas van a ser las semanas de gestación que estamos esperando, el líquido amniótico, si presenta algún factor de riesgo, es decir, oligohidramnios, polihidramnios, si hay alguna, por ejemplo, si está asociado o piensan que pudiera haber meconio, etcétera, ¿no? Entonces, semanas de gestación, líquido amniótico. Con el líquido amniótico también vamos a preguntarle si hay algún factor de riesgo como una hernia diafragmática. Entonces, muy importante aquí esto. Entonces, de nuevo, semanas de gestación, líquido amniótico junto con hernia diafragmática, el número de bebés que estamos esperando y si hay algún otro factor de riesgo que nos quieran comentar. Esas van a ser las 4 preguntas que nos tenemos que hacer pre-reanimación o pre-nacimiento. Entonces, una vez que se produce el nacimiento, aquí vamos a poner nacimiento, vamos a pasar a nuestro primer paso. En cuanto nace el bebé, nos vamos a hacer 3 preguntas esenciales. Estas son: ¿el bebé es a término? ¿El bebé respira? Y con respira nos referimos a un llanto vigoroso. Y el bebé tiene buen tono. Entonces, si la respuesta a estas 3 preguntas, a las 3, es sí, podemos pasar a los cuidados de rutina. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros cuidados de rutina? Pegar al bebé piel con su mamá, darle calor con una sábana, secarlo, mantener la vía aérea permeable y mantener una evaluación continua. Pero básicamente este bebé ya es un bebé que está todo bien y que puede quedarse ahí con su mamá. Entonces, sí a las 3 preguntas, es a término, respira bien, tiene llanto vigoroso y tiene buen tono, pasa a sus cuidados de rutina. Si la respuesta a cualquiera de las 3 es no, pasamos al paso número 2. Entonces, aunque respire bien y tenga buen tono, si es prematuro, pasa al paso número 2. Aunque sea a término y esté llorando súper bien, pero no tiene buen tono, pasa al paso número 2. Con que sea uno de las 3 preguntas, pasa al paso número 2. Y el paso número 2 van a ser los pasos iniciales. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos iniciales? Bueno, va a ser pasar al bebé a una cuna radiada. Le vamos a mantener aquí la vía aérea permeable. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a aspirar. Y para aspirar, primero tenemos que aspirar la boca y luego la nariz. Para aspirar la boca, recordemos que tenemos que voltear al bebé como un poquito de ladito. Y con un dispositivo, puede ser de presión negativa o de pera, succionamos únicamente en los carrillos. Entonces metemos el dispositivo girando la cabecita del bebé y aspiramos en el carrillo hacia el que giramos la cabecita. Entonces primero vamos a aspirar boca y después vamos a aspirar nariz. Y para aspirar la nariz tenemos que ocluir la narina contralateral de la que estamos aspirando. Entonces, calor con la cuna radiada. Vía aérea permeable, ¿a través de qué? De la aspiración y estimular al bebé. ¿Y cómo lo vamos a estimular? Lo podemos estimular volteándolo sobre nuestro brazo y le vamos a hacer como si fuera unos raspones o como si lo talláramos en la parte de la espalda o en la parte de las vértebras, ¿no? Entonces ahí estimulamos, o también lo podemos estimular dándole unos pequeños golpecitos en el talón. Esa va a ser la forma en la que estimulamos. Entonces, calor, vía aérea permeable, que es aspirar, y estimular al bebé. Esos van a ser nuestros pasos iniciales. Y una vez completados nuestros pasos iniciales, vamos a pasar al paso número 3, la cual va a ser valorar la frecuencia cardíaca y si hay dificultad respiratoria en el bebé. Y aquí se nos pueden presentar 2 escenarios. Entonces, 3 escenarios. Si tiene buena frecuencia cardíaca, es decir, una frecuencia cardíaca de más de 100 y además no tiene datos de dificultad respiratoria, entonces que respiratoriamente esté bien, pasamos a los cuidados de rutina. En cambio, si tiene una frecuencia cardíaca de más de 100, es decir, tiene una frecuencia cardíaca buena, pero tiene datos de dificultad respiratoria, pasamos a unos pasos en donde vamos. La dificultad respiratoria, recordemos que la vamos a evaluar con Silberman-Anderson. Entonces, ¿qué va a evaluar Silberman-Anderson? Ya lo vimos en la valoración inicial del recién nacido, pero básicamente va a ser aleteo nasal, quejido, retracción sifoidea, tiraje intercostal y disociación tóraco-abdominal.
Eso va a ser lo que evalúa el Silverman-Anderson y con lo que vamos a evaluar si tiene o no dificultad respiratoria. Entonces, si tiene, repito, si tiene una buena frecuencia cardíaca, pero no tiene, más bien sí tiene dificultad respiratoria, lo pasamos a otorgarle oxígeno a flujo libre y aquí podemos considerar un CPAP, un dispositivo de CPAP. Entonces, dificultad respiratoria, pero con buena frecuencia cardíaca, lo pasamos a oxígeno a flujo libre. En donde yo hice el internado, lo que hacían era como que conectar la vía de oxígeno, la manguerita que lleva el oxígeno, la conectaban a una jeringa. Y esta jeringa la apuntaban directamente a la cara del bebé como para darle oxígeno. Eso lo hacían en caso de que tuviera dificultad o algún dato de dificultad respiratoria, pero con una buena frecuencia cardíaca. Y el tercer escenario es si tiene menos de 100 latidos por minuto, si jadea o si tiene apnea, entre otras características. Si tiene esto, aquí va a estar indicada la ventilación por presión positiva, además de también, en este caso también, conectarlo a un monitor para estar midiendo su saturación de oxígeno. Entonces, recordemos de nuevo, si tiene menos de 100, jadea o tiene apnea, vamos a pasar a ventilación con presión positiva. Justamente estas van a ser algunas de las indicaciones, además de también respiración entrecortada o baja saturación de oxígeno que veamos al nosotros conectar el monitor, va a ser indicación para ventilación por presión positiva. Esta ventilación por presión positiva se tiene que realizar con 3 dedos, comprimiendo únicamente alrededor de 10 centímetros de H2O, 10 centímetros de agua. Y esa va a ser la forma en la que lo vamos a hacer. Y tenemos que realizar un conteo especial en este. No va a ser como en los adultos. Aquí la manera de contar la frecuencia con la que tenemos que llevar las ventilaciones va a ser ventilo, 2-3, ventilo, 2-3, ventilo, 2-3. Obviamente en el ventilo es cuando nosotros apretamos el globo y en 2-3 permitimos el descanso de la ventilación, ¿no? Muy importante en este caso también saber primero que hay que aspirar secreciones o hay que quitar secreciones antes de dar la ventilación por presión positiva. Entonces aspiramos secreciones y conocer también las complicaciones que puede tener la ventilación por presión positiva. Entonces, la ventilación por presión positiva, la complicación más común va a ser sobredistensión gástrica y la complicación más grave va a ser un neumotórax. Entonces, muy importante también conocer eso. Entonces, ya llevamos a cabo nuestra ventilación por presión positiva y en ese momento tiene que llegar una segunda persona necesariamente a ayudarnos. Y esta persona nos va a ayudar a valorar de nuevo nuestra frecuencia cardíaca. Y esta nos va a decir si es de menos de 100, si es de más de 100, etc. Entonces, si esta es de menos de 100, vamos a hacer nuestros pasos correctivos. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos correctivos? Nos los podemos aprender por la mnemotecnia de Mr. Sopa. Entonces, M va a ser de mascarilla. Ver que esté correctamente colocada, que no sea más grande, que no le llegue, por ejemplo, a los ojos al bebé, que únicamente abarque nariz y boca, que esté correctamente posicionada con la técnica C y E. Esa va a ser nuestra maniobra de Mr. Sopa. La M de Mr. Sopa. R va a ser de rectificar la vía aérea. Lo mejor por lo que no está pasando, por lo que no está mejorando ese bebé y por lo tanto sigue con una frecuencia de menos de 100, es porque no estamos reposicionando bien su vía aérea. Entonces no estamos colocando al bebé en posición de olfacción y por lo tanto estas ventilaciones no están siendo efectivas. Es lo que tenemos que revisar en la R. Todas se tienen que realizar de manera rápida y simultánea. Aquí las estamos llevando a cabo lo estamos revisando en forma lenta. La S va a ser succión. Entonces aquí lo que tenemos que ver es si hay o no secreciones. Ese va a ser de secreciones o succión. Entonces a lo mejor no pasa porque justo hay a lo mejor una secreción ahí que esté impidiendo el paso del aire y pues lo tenemos que aspirar. Entonces recordemos, aspiramos primero boca y después nariz. La O va a ser de open mouth. Entonces tenemos que revisar que el bebé tenga la boca abierta. La P va a ser de presión. Recordemos que en un inicio aquí dijimos que íbamos a presionar únicamente a una presión en el globo de 5 a 10 centímetros de agua, con 3 dedos únicamente. Lo que vamos a hacer en la P es aumentar la presión de esta. Entonces vamos a pasar a comprimir con la mano completa. Entonces antes estábamos únicamente con 3 dedos y el pulgar.
y a 10 centímetros de agua. Ahora pasamos a la mano completa, a los 4 dedos y el pulgar, y a comprimir el globo a 40 centímetros de agua. Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros hagamos la P del Mr. Sopa. Y por último, la A va a tener dos. Es valorar una vía aérea alternativa, concretamente valorar la intubación y también pedir ayuda. Entonces, A de ayuda y A de vía aérea alternativa. Pedir ayuda, sobre todo, por ejemplo, si nos encontramos solos, no somos expertos a lo mejor en intubación o en reanimación, aquí es el momento de pedir esta parte de la ayuda. Y bueno, eso en cuanto a nuestras maniobras correctivas. Una vez que realizamos nuestras maniobras correctivas completas, vamos a volver a valorar la frecuencia cardíaca. En caso de que ésta siga siendo de menos de 100, podemos regresar al paso número 3, ¿no? Entonces aquí volvemos a, nos seguimos con nuestra ventilación por presión positiva. Pero si la identificamos en ya, importante, todo el tiempo que debe de transcurrir desde que nace el bebé, es decir, desde aquí hasta, en caso de que no respire, la primera ventilación por presión positiva tiene que ser de 60 segundos. Un bebé tiene que respirar en el primer minuto de vida, ya sea porque él solito lo hace o porque nosotros le ayudamos con la ventilación por presión positiva. Muy importante eso. Ahora, en cuanto a esta parte de la valoración de la frecuencia cardíaca después de la realización de nuestro Mr. Sopa, como dijimos, si es menos de 100 aún, pero todavía es de más de 60, regresamos al paso número 3. Pero si es de menos de 60, ya pasamos a realizar compresiones asociadas a nuestra ventilación por presión positiva. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estas compresiones? El ritmo con el que lo vamos a realizar va a ser I1, I2, I3, y ventilo. I1, I2, I3 y ventilo. Entonces, en los números, en 1, 2, 3, ahí comprimimos. ¿Cómo vamos a comprimir? Podemos colocar nuestras manos, nuestros pulgares, dibujando una línea intermamaria y en medio de esta línea vamos a colocar nuestros pulgares y el resto de nuestra mano por abajo del bebé. El bebé obviamente volteado, ¿no? Entonces nosotros viéndole su carita y podemos comprimir con nuestros dos dedos. Entonces, I1, I2, I3. En las I's lo que vamos a hacer es permitir la correcta reexpansión del tórax. Entonces, comprimo en 1 y en el I permito la expansión del tórax, ¿no? Y en el ventilo, pues obviamente ventila la persona que esté llevando a cabo las ventilaciones por presión positiva. Esa va a ser la forma en la que vamos a realizar las compresiones y las ventilaciones. Y una vez que ya hayamos o que podamos, vamos a valorar de nuevo la frecuencia cardíaca. Y en caso de que ésta siga siendo de menos de 60, continuamos con las compresiones, pero además vamos a otorgar al paciente epinefrina intravenosa. Y aquí es donde pararíamos nuestro algoritmo de reanimación neonatal. Una consideración importante es qué vamos a hacer en caso de que nos cuente o en la parte del líquido amniótico que valoramos en las 4 preguntas, en caso de que ahí nos digan que hay meconio. El meconio, va a depender la guía en la que nos basemos, en una guía vieja y en una guía nueva. Y en el ENARM puede ser que nos pregunten cualquiera de las dos, entonces hay que conocer las dos. Si en una guía vieja, en el meconio nos dicen que es una indicación automática de intubación. Y en las guías nuevas nos dicen que antes de intubar tenemos que valorar si tiene un llanto vigoroso. En caso de que sí lo tenga, tiene un llanto vigoroso, significa que respira bien, vamos a pasar a nuestros pasos iniciales. Entonces pasaríamos como por acá. Pero si no tiene un llanto vigoroso, ahora sí pasaríamos a la intubación. Eso es todo en cuanto al meconio y eso sería todo en cuanto a reanimación neonatal. De este lado está el apunte. Muchas gracias.